Un capitán de policía, gobernante de su pequeño reino, destroza el coche de una joven simplemente porque estacionó mal. Creía que su placa lo convertía en un dios, que su autoridad era absoluta. No tenía ni idea de que acababa de declararle la guerra al hombre más poderoso del estado, su padre, el gobernador también. Lo que sigue no es solo una historia de justicia, sino de la espectacular y humillante caída que se produce cuando tiranos confunden arrogancia con poder. Es una dura lección para saber quién tiene realmente el control. ¿Desde dónde te ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete para más historias como esta. Y vayamos directo al grano. The Gables no era solo un barrio. Era una pieza de museo, un fragmento cuidadosamente preservado de la antigua riqueza de Massachusetts, donde el dinero susurraba tras ladrillos cubiertos de hiedra y verjas de hierro forjado. Cada casa era un testimonio de la historia de la arquitectura, desde majestuosas casas georgianas hasta extensos tutores, todas apartadas de las tranquilas calles arboladas. Para Gabriela Gavestone, arquitecta apasionada por la preservación histórica, conducir entre los gabletes era como visitar una galería. Hoy, sin embargo, era más que una visita, era una invitada. Uno de los clientes más importantes de su firma, los Abernathy, celebraba sus 50 años o aniversario de bodas, y su presencia era una cortesía profesional que se sentía más como un privilegio. Llevaba un sencillo pero elegante vestido carmesí, un toque de seguridad moderna en un ambiente clásico. El color la hacía sentir audaz y con los pies en la tierra. Su coche para la noche era un Porsche Macan azul medianoche, un regalo de cumpleaños reciente de su padre. Quizás era demasiado llamativo para los Gables, pero el coche se manejaba por las carreteras sinuosas con una gracia que le sentaba de maravilla. Encontrar aparcamiento cerca de la finca de Abernathy fue, como era de esperar, imposible. Los coches de los invitados se alineaban en la estrecha calle. Gobi dio una vuelta antes de ver un tramo de acera libre a una cuadra. Era perfecto, sin señalizar, legal y con suficiente espacio para no abarrotar la entrada del impecable coche colonial blanco que tenía enfrente. Aparcó en paralelo con destreza, y el coche se detuvo con un suave suspiro. Antes de ir a la fiesta, salió, sus tacones resonando suavemente en la acera de losas. La casa frente a la que había aparcado era magnífica, un ejemplo clásico de arquitectura de estilo federal. El sol del atardecer iluminaba las líneas del tejado a la perfección y un impulso la invadió. Sacó su teléfono. La arquitecta que llevaba dentro no pudo resistirse a capturar la luz perfecta. Encuadró la foto, enfocándose en el tragaluz sobre la puerta, admirando la artesanía. Por un instante, se perdió en su trabajo, en la sencilla belleza de un edificio bien diseñado. Por eso no vio el coche patrulla hasta que ya había aminorado la marcha junto a su Porsche. Se movía con una quietud depredadora, como un tiburón deslizándose por aguas plácidas. Dentro, la mirada del capitán Shane Thompson no estaba fija en ella. Estaba fija en su coche. Su mandíbula era una línea de granito. Esta era su calle. No solo la calle que patrullaba, sino la calle en la que vivía. Esa inmaculada casa colonial era suya. Había dedicado 15 años, y cada dólar que tenía a ascender en la escala social, a comprar este barrio, esta vida, no lo veía como una comunidad, sino como su reino personal, y él se autoproclamaba rey. Y este coche, este ruidoso, ostentoso, coche extranjero, era un insulto estacionado justo delante de él. Gaby bajó el teléfono. Una punzada de inquietud la azotó. El agente no salió, no encendió las luces, ni habló por el sistema de megafonía. Simplemente observó su coche. Ella le dedicó una sonrisa vacilante e inquisitiva, de esas que se le dedican a una autoridad que se asume de su parte. No hubo respuesta. Las ventanas de la patrulla estaban tintadas, pero ella podía sentir el peso de su mirada. Fría y pesada. Pensó que tal vez se había estacionado mal después de todo. Dio un paso hacia el coche, lista para disculparse y moverlo. Pero a Thompson no le interesaban las disculpas.
Ya lo había juzgado. En su mente, esto no era un error inocente. Era un desafío. Una joven negra en un coche llamativo y un vestido rojo aparcando en su barrio, frente a su casa. Lo vio todo como una falta de respeto deliberada. No iba a poner una multa. Las multas eran para los ciudadanos. Esto requería una lección con una lentitud aterradora por su deliberación. Thompson puso la patrulla en modo de estacionamiento. No miró a Gabby. Abrió la puerta y apareció la figura sólida y pesada de su cuerpo de 40 años. Era un hombre corpulento, acentuado por su uniforme y el equipo que llevaba en el cinturón. Se movía con la confianza pausada de alguien que jamás había sido cuestionado. De su cinturón no sacó un talonario de multas, sino su pesada porra de acero negro. Gabby se quedó paralizada, con el teléfono en la mano. No podía procesar lo que estaba sucediendo. No era posible. Eran los Gables. Era pleno día. Thompson se dirigió directamente al lado del copiloto del Porsche. No dijo ni una palabra. No la miró. Estaba concentrado en el vehículo. Levantó la porra. A Gabby se le cortó la respiración. El primer golpe fue un crujido espantoso de metal y plástico cuando la porra destrozó el retrovisor del copiloto, dejando una telaraña de cristales rotos sobre la pintura azul. No se detuvo. Atacó de nuevo. Esta vez con fuerza el acero contra el capó. Una profunda y fea abolladura apareció en el metal prístino, y el sonido resonó como un disparo en el aire tranquilo de la tarde. Dio un paso más, y asestó un último golpe brutal al faro, que explotó en una lluvia de fragmentos de plástico, y entonces se acabó. Tan silenciosamente como había llegado, Thompson enfundó su porra, regresó a su patrulla y se subió. Puso el coche en marcha y se alejó de la acera sin mirarla. Se alejó calle abajo, reanudando su patrulla como si acabara de terminar una parada de tráfico rutinaria. Como si no acabara de cometer un delito y estuviera a la vista de su víctima. Creía que su uniforme era un escudo. Creía que su rango de capitán lo convertía en un dios intocable en este pequeño reino. Y creía que la joven del vestido rojo era solo otra don nadie que estaría demasiado asustada, demasiado intimidada como para hacer algo al respecto. Estaba completamente equivocado. Durante un largo instante, Gabby permaneció inmóvil. El silencio que se apoderó de ella tras la desaparición del coche patrulla fue más estremecedor que la propia violencia. El aire, antes impregnado del aroma a hierba quejosa y hortensias en flor, ahora parecía tener un sabor metálico y a ozono. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un frenético latido de conmoción e incredulidad. Pero bajo la conmoción, algo más se alzaba, una furia fría y clara. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La histeria era un arma que sus oponentes usaban contra ella. Su padre, el gobernador James Stone, se lo había enseñado desde que tuvo edad suficiente para entenderlo. El pánico es una jaula que te construyes a ti misma. Gabby solía decir, cuando esperan que grites, susurras. Cuando esperan que llores, piensas. Y así lo pensó. Sus dedos, entumecidos, se apretaron alrededor del teléfono. Su mirada recorrió la escena. Su ojo de arquitecto para el detalle, ahora una herramienta forense. El espejo roto. La profunda abolladura en forma de medialuna en el capó. El faro roto. Los pequeños fragmentos de vidrio y plástico brillando sobre el asfalto como joyas malévolas. Empezó a moverse, con movimientos precisos y metódicos. Primero, caminó hacia la parte delantera de su coche, con el teléfono bien sujeto. Clic. Un plano general de los daños con el majestuoso estilo colonial de fondo. Clic. Un primer plano del capó abollado. La pintura se agrietó alrededor del punto de impacto. Clic en el conjunto del faro destrozado. Rodeó el vehículo, documentando cada ángulo. Fotografió el espejo roto tirado en el suelo, y luego amplió los fragmentos que aún se aferraban a la carcasa.
Esto no era un simple coche. Era la escena de un crimen, y ella era su única testigo. Entonces recordó que, mientras el coche de Thompson se alejaba, había levantado el teléfono instintivamente. Repasó el carrete de fotos, conteniendo la respiración. Allí estaba. Una imagen ligeramente borrosa pero innegable de la parte trasera del coche patrulla, con la matrícula 714 claramente visible. Y en la esquina del marco, el último dígito del número de la casa del buzón de Thompson, un 2. La prueba estaba a salvo. Su instinto, el que se le inculcaba a todo ciudadano, era marcar el 911, denunciar un delito, pedir ayuda, confiar en el sistema. Pero Gaby sabía que no era así. Llamar al 911 significaría llamar a los colegas de Thompson. Significaría una denuncia presentada por un agente que podría ser su amigo, su subordinado, su compañero de copas. Sería su palabra. Una mujer negra en un coche de lujo contra un capitán de policía condecorado. El informe quedaría enterrado. La investigación se estancaría. La justicia se asfixiaría en una montaña de burocracia de línea azul. Volvió a desbloquear su teléfono, pero esta vez no revisó sus llamadas recientes. Abrió una aplicación de mensajería segura. Una que su padre le había instalado en el teléfono hacía años para emergencias. Solo tenía 2 contactos. Una era para su jefe de gabinete. La otra era una línea cifrada directa con él, llamada Prioridad Alfa. Nunca la había usado. Escribió un mensaje breve y sencillo. Papá, Prioridad Alfa, estoy a salvo, pero necesito que veas estas fotos. Adjuntó las 5 imágenes más nítidas. El plano general del coche, el capó abollado, el retrovisor destrozado, el faro roto y la foto de la matrícula del coche patrulla que huía. Pulsó enviar. Durante unos segundos, no hubo nada. Luego aparecieron 3 puntos indicando que estaba escribiendo. Un momento después, llegó su respuesta. ¿Dónde estás? The Gables. El grupo de Abernathy aparcó en Elm Street 1322. Añadió. El agente vive aquí, simplemente salió de su coche y lo hizo. Sin palabras, sin nada. Otra pausa. La respuesta fue escalofriante por su simplicidad. Quédate ahí, no hables con nadie. No te acerques a la casa, yo me encargo. A 200 metros, en la capital del estado. El gobernador James Stone estaba sentado en su estudio privado. Las ricas paredes de caoba absorbían el sonido de su respiración contenida. Miraba las fotos en su teléfono. Su rostro, una máscara de rabia fría y concentrada. Su hija, su Gaby. El vestido carmesí que le había dicho que le parecía precioso esa misma mañana. El Porsche que le había regalado. Símbolo de su orgullo por su éxito. Y la fea y violenta cicatriz tallada en él por un hombre con el uniforme del estado que gobernaba. No golpeó el escritorio con el puño. No maldijo. La ira de James Stone era completamente distinta. Era silenciosa, metódica y absoluta. Dejó el teléfono y contestó la línea fija segura de su escritorio. Marcó un número de memoria. Sonó 2 veces antes de que le contestaran. «Jefe Henderson», dijo una voz profesional, pero con un dejo de sorpresa al oír una llamada en esa línea. «Jefe, le presento al gobernador Stone», dijo con voz monótona, sin emoción alguna. Era una voz que Henderson, recién nombrado por Stone apenas 6 meses antes, había aprendido a temer más que cualquier grito. «Tiene un oficial, el capitán Shane Thompson. Placa número 481. ¿Está de servicio?» Hubo un breve silencio. Se oyeron clics en el teclado. «Sí, gobernador. Está de patrulla en el Distrito Norte, sector Gables. Acaba de golpear con un bastón el vehículo de mi hija», declaró el gobernador como si leyera un informe meteorológico. 1322 Elm Street. Quiero que vaya allí personalmente. Ahora. Conocerá a mi hija, Gabriella Stone. Le tomará declaración y relevará al capitán Thompson de su mando con efecto inmediato. Gobernador,
Henderson se quedó atónito. No hay discusión. El jefe Stone lo interrumpió, y su voz se volvió más fría. Lo pondrá inmediatamente en licencia administrativa sin goce de sueldo en espera de su despido. Recogerá su placa y su arma de servicio en el lugar. No debe hablar con él sobre los detalles. Solo debe informarle que su suspensión es por orden directa de la oficina del gobernador. Espero recibir un informe preliminar completo del incidente en mi escritorio dentro de 1 hora. ¿Entendido? Sí, gobernador, dijo Henderson con voz tensa. Entendido. Bien, dijo el gobernador Stone, y colgó el teléfono. Volvió a mirar la foto del coche dañado de su hija. El rey de Elm Street, 1422, acababa de ganarse un poderoso enemigo. Simplemente aún no lo sabía. El capitán Shane Thompson estaba sentado en su sillón de cuero. El aroma a pulimento de limón y madera vieja inundaba su sala de estar. A través del gran ventanal, tenía una vista perfecta y despejada de su jardín delantero. El sol del atardecer se reflejaba en la superficie de bronce de la estatua, una magnífica escultura a tamaño natural de un águila cazadora, con las alas parcialmente desplegadas y las garras tensas. Le había costado una pequeña fortuna, un hallazgo en una subasta que consideraba la joya de la corona de su propiedad. Era un símbolo de fuerza, de dominio depredador. Era en su mente un reflejo de sí mismo. Durante la última hora, esa vista había estado oculta por el azul chillón de un Porsche, una intrusión inoportuna en su mundo perfectamente cuidado. Ahora la vista volvía a ser clara. Una sonrisa sombría se dibujó en sus labios al tomar un sorbo de té helado. Sintió una profunda y satisfactoria sensación de orden restaurado. No se trataba solo de la estatua. Se trataba del principio. La gente necesitaba aprender cuál era su lugar. Necesitaban entender que había reglas, escritas y no escritas, y que hombres como él estaban ahí para hacerlas cumplir. La chica del vestido rojo se lo pensaría 2 veces la próxima vez. Volvería a casa, lloraría y les contaría a sus amigas sobre el policía loco de los gabletes. Quizás presentaría una denuncia que no llegaría a ninguna parte. Él escribiría un informe sobre un vándalo desconocido, y ahí se acabaría todo. Era capitán. Su palabra era palabra santa, la palabra de ella. Ruido. Estaba pensando qué cenaría cuando el sonido de un coche entrando en su entrada rompió el silencio. Frunció el ceño. No esperaba a nadie. Se inclinó hacia adelante, mirando por la ventana. No era un amigo. Era un sedán departamental, el vehículo oficial del jefe de policía. La satisfacción de Thompson se transformó en confusión. ¿Por qué estaba allí el jefe Henderson? ¿Había llamado la chica al 911? ¿Algún novato había sido tan estúpido como para elevar una queja contra un capitán directamente a la oficina del jefe? La irritación lo atormentaba. Tendría que dar un espectáculo, disimular la preocupación y prometió investigar el vandalismo él mismo. Se levantó, alisándose la pechera de la camisa del uniforme mientras se dirigía a la puerta. La abrió justo cuando Henderson levantaba la mano para llamar. «Jefe», dijo Thompson, forzando un tono de bienvenida. «¿Qué lo trae por aquí?» El rostro del jefe Henderson era inescrutable, una máscara de neutralidad profesional más inquietante que cualquier enojo. No estaba solo. Otros 2 oficiales superiores estaban detrás de él, con expresiones igualmente sombrías. Se encontraban en su césped bien cuidado como enterradores. «Shane», dijo Henderson en voz baja y tranquila. No sonrió. No le ofreció la mano. «Necesitamos hablar». «Por supuesto. Pase», dijo Thompson, retrocediendo un paso. «No», dijo Henderson, levantando una mano. «Lo haremos aquí mismo». La mirada del jefe pasó rápidamente de Thompson, calle abajo, a donde Gaby estaba de pie junto a su Porsche herido, hablando con un oficial uniformado que le tomaba declaración. La mirada de Henderson volvió a Thompson, y ahora era de acero frío. «Capitán Thompson»,
por orden directa de la oficina del gobernador, queda suspendido de sus funciones. De inmediato, las palabras impactaron a Thompson como un puñetazo. Sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. La oficina del gobernador. No tenía sentido. Era un coche. Un espejo roto. ¿Qué? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Con qué fundamento? Los fundamentos no te incumben en este momento, dijo Henderson, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Tu placa, Shane y tu arma. Thompson lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Miró más allá del jefe, a la chica calle abajo, el vestido rojo, el Porsche. Encajó en su lugar con la fuerza de un movimiento tectónico. No era posible. No podía ser. ¿Quién era ella? ¡Qué locura, Henderson!, balbuceó, alzando la voz. Es por el coche, ¿no? Aparcó. No estoy aquí para hablar de eso. Henderson lo interrumpió bruscamente. Estoy aquí para cumplir una orden. Tu placa, tu arma. Dámelas o estos agentes te las quitarán. Tú decides. Una humillación ardiente y ácida inundó el pecho de Thompson. Sus vecinos empezaban a darse cuenta. La señora Gable, desde el otro lado de la calle, miraba a través de sus cortinas. El cartero había detenido su camión a mitad de camino para observar. Su reino se estaba convirtiendo en una galería, y él era la pieza expuesta. Todo su mundo se tambaleaba. El poder que había dado por sentado, la autoridad que llevaba como una segunda piel, le estaba siendo arrebatado en su propio porche. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Desenganchó su placa de su funda. El peso familiar de la placa en su mano de repente le resultó extraño. Se la ofreció a Henderson, quien la tomó sin decir palabra. Luego desenfundó su pistola reglamentaria, con la mano ligeramente temblorosa. Extrajo el cargador, vació la recámara según el protocolo y entregó el arma con la empuñadura puesta. Sintió como si entregara un pedazo de su propia alma. Asuntos Internos se pondrá en contacto con usted mañana por la mañana, dijo Henderson con tono tajante. Hasta entonces, no debe contactar con nadie de este departamento. No debe acceder a ninguna instalación policial ni a ninguna base de datos. Es un civil. ¿Me entiende? Thompson solo pudo asentir, con la garganta demasiado apretada para hablar. Observó cómo Henderson y los demás oficiales se daban la vuelta y regresaban a su coche. El pesado silencio de su jardín delantero se había convertido en un rugido en sus oídos. Miró su águila de bronce, símbolo de su poder. Ahora parecía más pequeña, solo un trozo de metal sobre un trozo de césped. Luego volvió a mirar a la chica del vestido rojo, calle abajo. Ella no lo miraba. Miraba al jefe de policía, quien se acercaba con una postura diferente, como si se dirigiera a un dignatario. En ese momento, Shane Thompson comprendió. No había disciplinado a un chico irrespetuoso. Se había peleado con un príncipe y el propio rey acababa de responder. La investigación interna era menos una investigación y más una ejecución formal. Se movió con una velocidad y eficiencia inauditas en la burocracia departamental. A las 9 de la mañana siguiente, el informe preliminar elaborado por el propio jefe Henderson ya estaba en el escritorio del gobernador James Stone. Era un documento conciso y contundente. Contenía la declaración serena y objetiva de Gaby, fotos de alta resolución de los daños, imágenes fijas de la cámara de un vecino que captaban al capitán Thompson, uniformado, impactando el vehículo, y un resumen de su historial de servicio. En teoría, Thompson era un policía modelo, de 15 años de servicio, múltiples condecoraciones por valentía, un rápido ascenso al rango de capitán. Pero una investigación más profunda, ordenada por Henderson en plena noche, reveló otra historia. En su expediente se encontraban 3 denuncias civiles previas por abuso de autoridad. Todas habían sido desestimadas. Una era de un adolescente al que Thompson le había gritado por andar en patineta en su acera. Otra era de un paisajista al que había amenazado con deportar porque su camión perdía aceite en el asfalto. La tercera
Era de un repartidor al que había multado por estacionar en doble fila durante 30 segundos. Surgió un patrón. Todos eran individuos de clase trabajadora, sin recursos ni influencia para enfrentarse a un capitán de policía. Eran hormigas en el camino de su ego. Pero lo más contundente del informe fue el motivo. Cuando finalmente fue interrogado por asuntos internos, tras una tensa sesión de 5 horas en una sala aséptica, Thompson, despojado de su bravuconería, se derrumbó. Lo admitió todo cuando lo presionaron para que explicara el motivo. No habló de raza ni de falta de respeto. Habló de la estatua. Habló con una pasión patética, casi llorosa, sobre su águila de bronce, sobre cómo había ahorrado durante años para comprarla, sobre cómo era la pieza central de su hogar, un símbolo de sus logros. Explicó que el Porsche, aparcado donde estaba, proyectaba una sombra sobre la cabeza del águila. Bloqueaba la luz. Dijo que era una afrenta estética, un acto de intrusión visual que, en su retorcido sentido de propiedad, exigía una respuesta física. Los investigadores en la sala intercambiaron miradas de incredulidad. No se trataba de la ley y el orden. Se trataba de un hombre adulto que montó en cólera porque alguien se estacionó frente a su adorno de jardín. Mientras el gobernador Stone leía el informe, sintió una punzada de algo más frío que la ira. Desprecio. La mezquindad del asunto era más ofensiva que cualquier gran plan malicioso. Este hombre, este capitán, había aterrorizado a su hija, no por una ideología arraigada, sino por un ego frágil, atado a un pedazo de metal. Stone cogió el teléfono y llamó a Henderson. «He leído el informe, jefe». «Gobernador», respondió Henderson con voz cansada. «Es hermético. Veo que su motivo fue su afición a una decoración de jardín», dijo Stone secamente. «Dígame, jefe, cuando lo nombré hace 6 meses, ¿qué fue lo primero que le dije sobre el comando del Distrito Norte?» Hubo una pausa mientras Henderson recordaba la reunión privada en la mansión del gobernador. Apenas había terminado el apretón de manos de celebración cuando Stone se inclinó hacia mí en voz baja. «Henderson, te doy este trabajo porque el departamento necesita un cambio de cultura. Empieza desde arriba. Hay capitanes como Thompson en el norte que creen que sus distritos son sus ladrones personales. Son arrogantes, no rinden cuentas y son una demanda inminente. Quiero que hagas una limpieza profunda, discreta pero profunda». La voz de Henderson me llegó por teléfono, llena de comprensión. Me dijiste que lo vigilara. Dijiste que te estabas cansando de las solicitudes de presupuesto para sus proyectos especiales, mientras que las quejas ciudadanas eran ignoradas. Exactamente. Stone afirmó. Tengo el proyecto de presupuesto estatal en mi escritorio. La partida para la unidad de embellecimiento comunitario y patrullaje mejorado del capitán Thompson, la misma unidad que usaba para patrullar su propio vecindario, sigue vigente. Estaba considerando reducirla a la mitad. Ahora estoy considerando eliminarla por completo y reasignar los fondos a un comité de supervisión civil. La amenaza fue tácita, pero clarísima. No se trataba solo de despedir a un policía corrupto. Se trataba del poder del gobernador sobre la financiación de todo el departamento de policía. Thompson no solo había atacado a la hija del gobernador. Había insultado personalmente al hombre que firmaba sus cheques y tenía el destino de toda su unidad en sus manos. Le había dado al gobernador Stone la justificación pública perfecta para hacer lo que llevaba meses deseando. La Junta de Revisión Departamental recomendará la rescisión, dijo Henderson rápidamente, y la restitución total. Los daños al vehículo se estiman en poco menos de $20,000. El equipo legal de la ciudad recomienda que lo declaremos personalmente responsable. Eso suena apropiado, dijo Stone, con tono definitivo. Encárguese, jefe, y quiero que esto se resuelva para finales de semana. Colgó. El sistema no solo funcionaba, se estaba acelerando, impulsado por una voluntad política que Thompson jamás habría podido comprender. Se creía rey, pero solo era un peón desechable, en un juego mucho más grande.
Su obsesión con su águila de bronce le había impedido ver que un águila real volaba en círculos en lo alto, y que finalmente había decidido atacar. El precio de su arrogancia no era solo su trabajo. Iba a ser toda su vida. La caída de Shane Thompson fue tan rápida como brutal. Su despido fue una formalidad. El sindicato policial, al ver la evidencia irrefutable y presentir la aniquilación política que seguiría a una lucha prolongada, ofreció solo una defensa simbólica antes de liberarlo. La orden judicial de restitución llegó poco después, $20,000. Era una suma que simplemente no tenía. Su salario de capitán se había gastado en la hipoteca de su casa colonial, los pagos de su enorme camión y, por supuesto, el águila de bronce. Vender la estatua fue su primera concesión humillante. Se vendió por menos de la mitad de lo que pagó a un chatarrero. No fue suficiente. En 6 meses, el banco embargó la casa en Los Gabletes. El reino que había construido, símbolo de su llegada, fue desmantelado pieza por pieza. Su nombre se convirtió en una advertencia en el departamento, sinónimo de suicidio profesional. Ninguna otra agencia del orden público lo tocaría. Un año después de destrozar el faro de Gaby, Shane Thompson vivía en un pequeño apartamento de una habitación en la zona industrial de la ciudad. El aire olía constantemente a escape y comida frita. Su nuevo uniforme era una camisa de poliéster barata y de mala calidad con un parche que decía «Seguridad aliada». Trabajaba en el turno de noche, vigilando un centro comercial desierto. Su trabajo consistía en recorrer el perímetro, revisar las puertas y reportar cualquier actividad sospechosa a la policía de verdad. La ironía era un constante sabor amargo en su boca. Una noche, estacionado en su destartalado sedán en el estacionamiento vacío, un Porsche Mac azul medianoche pasó por la carretera principal. Probablemente no era el mismo, pero aún así se le encogió el corazón. Vio el destello de una mujer segura de sí misma al volante. Se estremeció, se dio la vuelta y se quedó mirando su propio reflejo en el sucio retrovisor. El hombre que lo miraba ya no era un rey. Era un fantasma, atormentado por el recuerdo de un vestido carmesí y el eco de cristales rotos. Era un hombre que lo había perdido todo porque no soportaba que su sombra se proyectara sobre un trozo de latón. Para Gaby la justicia no fue una celebración ruidosa. Fue una silenciosa conciliación interna. Su padre gestionó el proceso inmediatamente posterior con una eficiencia implacable, protegiéndola de las consecuencias burocráticas. El cheque de $20,000 llegó del Departamento de Finanzas de la ciudad, y ella lo depositó sin contemplaciones. El Porsche quedó impecable. La pintura azul relucía bajo las luces del taller. Aún no quedaba rastro de la infracción. Durante unos meses dudó antes de ponerse al volante. El coche, antaño símbolo del amor de su padre y de su propio éxito, ahora se sentía atado a un momento de fealdad. Cargaba con el fantasma de la furia insensata de Thompson. Un sábado por la tarde, lo llevó a un concesionario. No a un concesionario Porsche, sino a uno que vendía vehículos eléctricos de alto rendimiento y prácticos. Entregó el Macken a cambio. Con el dinero del intercambio y el cheque de restitución, compró un coche nuevo, uno que eligió ella misma y que pagó ella misma. Era elegante, silencioso y sobrio. Era suyo. Esa noche, sentada en su mesa de dibujo en su apartamento, dibujaba las líneas de un nuevo edificio. El horizonte de la ciudad centelleaba al otro lado de su ventana. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre, solo para informarme. ¿Todo bien? Sonrió. Una sonrisa genuina y serena. Miró las llaves nuevas del coche en su escritorio, y luego volvió a mirar las líneas limpias y prometedoras del papel que tenía delante. Se había enfrentado a una parte horrible del mundo, y no se había inmutado. Había dejado que la justicia siguiera su curso, y luego, en silencio, había recuperado su propia narrativa. El vestido rojo seguía colgado en su armario, un recordatorio no de su victimización, sino de su propia resiliencia. Era arquitecta, constructora,
y estaba construyendo una vida que ningún tirano mezquino podría jamás arruinar. Escribió su respuesta. Todo es perfecto, papá. Todo es exactamente como debería ser. Al final, esta historia no trata solo de un policía corrupto que recibe su merecido. Trata sobre la naturaleza misma del poder. Ahí está el poder estridente y frágil de un hombre como Shane Thompson. Un poder cimentado sobre un uniforme, una placa y la intimidación de quienes considera inferiores. Es un poder que necesita ser visto, ostentado, impuesto mediante actos de violencia mezquina. Es el poder de un abusador en su patio de recreo. Pero cuando se enfrenta a la verdadera influencia, se rompe tan fácilmente como el espejo de un coche. Luego está el inmenso y silencioso poder que ejercía el gobernador Stone. No lo ejercía con gritos ni amenazas, sino con unas cuantas llamadas telefónicas tranquilas y precisas. Era el poder del sistema institucional de un hombre que comprende los intrincados mecanismos que mueven el mundo. Es un recordatorio aleccionador de que, a veces, las batallas más decisivas no se ganan en la calle, sino en los pasillos del poder, lejos de la mirada pública. Gaby se encuentra en medio de esto. No necesitó gritar ni luchar. Confió en su propia fuerza, su propia inteligencia y los cimientos que su padre había construido. Su victoria no residió en la venganza, sino en su capacidad de seguir adelante, de cambiar el símbolo de un recuerdo doloroso por el símbolo de su propia independencia. Nos recuerda que la verdadera resiliencia no consiste en borrar las cicatrices. Se trata de construir un futuro donde ya no te definan. Nos quedamos preguntándonos sobre las injusticias silenciosas que ocurren a diario cuando la víctima no es la hija de un gobernador. Pero por ese instante, en esta tranquila calle suburbana, el sistema funcionó. Un abusador rindió cuentas y se restableció un sentido de orden. Un orden verdadero, no el impuesto por un tirano. ¿Qué te pareció la respuesta del gobernador? ¿Fue justicia verdadera o simplemente privilegio? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.